¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Chicas, ya estamos en noviembre, así que a seguir, ¿sí? Este hermoso tiempo que nos toca vivir. ¿Y por qué te digo esto? Porque Pablo Giannazzo, ¿pues sabes qué es? Columnista y aparte está en el centro Anankara. Ah, y te digo algo, va a ser un taller. Bueno, él te va a explicar de qué se trata. Entonces estábamos hablando de las energías de la primavera, ¿no? Y es verdad, porque viste, cuando en invierno uno como que se aplaca, pero llega la primavera, llega el sol y es como uno como se revitaliza, ¿no? Es algo maravilloso. Ahora, ¿qué hacemos con Feng Shui? Sí, en este tiempo. Pablo te cuenta. La primavera es, salimos de un letargo hibernal, un tiempo de introspección, Sí. y los días se empiezan a agrandar, las plantas empiezan a florecer, los días son más luminosos. Entonces, ¿qué pasa? Hay cambios en la naturaleza y cambios en nuestro interior. Uno está más abierto a la vida, tiene ganas de salir, de vivir, de disfrutar, Sí, es verdad. y eso implica una energía de nacimiento, una energía de renovación, una energía de salir a vivir. Entonces nos pasa, justamente se están gestando cambios a nivel naturaleza como así también en nuestro interior. Incluso los espacios donde estamos habitando, ya sea nuestro hogar, la oficina, nos están también pidiendo cambios de renovación, quieren volver a nacer, ¿no? Es una energía de creación, de imaginación. La madera vuelve a brotar, lo vemos en el retoño en los árboles. Entonces, tenemos que acompañar a ese ciclo de la naturaleza. ¿Cómo lo acompañamos? Lo acompañamos haciendo limpieza de todo lo que nos dejó el ciclo anterior. ¿Por qué? Limpiamos, nos desapegamos de lo que no va más, nos desapegamos de esos kilitos que hemos acumulado en el invierno, eliminando las toxinas, nos desapegamos haciendo una limpieza interior en cuanto a la alimentación, nos vamos desapegando de dejar atrás todo aquello que perteneció a una etapa anterior para darle lugar a lo nuevo, a que se manifieste lo nuevo. Y eso lo vamos a hacer a través de un buen Feng Shui en la casa, en los espacios, renovando, pintando, cuando nos dan ganas de salir a comprar plantas. Entonces, nos queremos conectar con ese nuevo ciclo de vida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que nos enseña el Feng Shui es hacerlo de una manera consciente, ese cambio, ¿no? Ya de esta manera estamos armonizando los espacios, nuestro hogar y nuestro estado interior. Lo hacemos a través de la decoración de balcones, de jardines, de la limpieza, del orden, de empezar a regar, de empezar a acomodar, de empezar a sacar todo lo que ya cumplió su ciclo. Hacemos nuevos espacios, renovamos el aire, recibimos el sol. Toda esa energía nos predispone a lograr auspicios nuevos, como sintonizar con la riqueza, con las prosperidades y, bueno, por supuesto, con las nuevas relaciones y el amor. Eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿no? Fíjate que todos en primavera tienen ganas de enamorarse o abrirse. El corazón se abre nuevamente. ¿Ah, sí? Por eso, bueno, es una estación para nuevos proyectos también, para cuando uno viene pensando durante el invierno qué le gustaría hacer, la energía que empuja esta estación, como el viento cuando lleva las velas de un velero, una estación donde el viento ya se empieza a sentir. Es la energía que trae. Entonces nosotros tenemos que recibir ese chi para poder avanzar con nuestra evolución y con nuestros proyectos. Y lo vamos a hacer a través de un Feng Shui personal, a través de un cambio, de una renovación interior, como así también de una renovación de los espacios. Vamos a estar dando un taller en el Centro Holístico en Ankara el día 21 de octubre a las 16 horas, de 16 a 19 horas, donde vamos a hacer un trabajo consciente del Feng Shui de la energía madera de primavera, que lo que hacemos es hacer una renovación interior, hacer cambios, no solamente en la alimentación, sino también en cómo vamos a reacomodar los espacios, qué proceso de limpieza, de orden, de desapego vamos a llevar a cabo y en una forma sistemática, como así también, si vamos a salir a comprar plantas, a comprar flores, de qué manera lo vamos a organizar en los espacios para hacer protecciones energéticas de la casa, para evitar estancamiento energético, para que de esta manera el chi o la energía que ingresa por la puerta de la casa empiece a circular en todos los ambientes, nutre nuestra casa y nos genere a nosotros una mejor calidad de vida.
Gracias, Pablo. Gracias a todos, los espero. Vayan a verlo al doctor Tobaldo porque tiene un escáner que es una maravilla. Vos pones la mano ahí en el escáner y después te sale todo lo que te hace falta, si te faltan vitaminas, minerales, todos los órganos. Es algo espectacular. Anda y después contame cómo te fue. Bueno, hoy va a hablar de las enfermedades reumáticas, pero visto desde la medicina biológica. El doctor Daniel Tobaldo. Yo tengo una mirada muy distinta al tema de la artropatía. Si vamos a hablar de la medicina convencional, las enfermedades reumáticas, se las podría considerar genéricamente como enfermedades que tienen un componente articular en la mayoría de ellas, con un componente inmunológico. De hecho, todos tienen un trastorno inmunológico que desarrolla un proceso inflamatorio que primero es local, después, o sea, agudo, después crónico, y tiene una secuencia en todas más o menos las enfermedades reumáticas. El tema es que, o sea, dentro de la medicina biológica, o sea, nosotros prácticamente no tenemos muy en cuenta ese tema porque nosotros hablamos genéricamente de artropatía. Nosotros hemos hablado muchas veces de artropatía. Pero si yo tengo que clasificar a un paciente que viene a mi consultorio diciéndome, mire doctor, tengo una enfermedad reumática, yo hago la interpretación desde el punto de vista básicamente inmunológico. Después me voy a la sintomatología, a la localización. Pero ese paciente que no puede controlar los procesos inflamatorios, evidentemente tiene un trastorno inmunológico. Ese trastorno inmunológico puede estar en varios lugares, pero básicamente cuando no puede controlar su proceso inflamatorio está alterado lo que se llama la diferenciación leucocitaria, que es el proceso primario del sistema inmunológico donde los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos, esa línea, los linfocitos, se diferencian entre los linfocitos T, los B y los que se llaman natural killers o linfocitos asesinos. ¿Por qué? Porque no pueden controlar la etapa humoral, que son los linfocitos B. Los linfocitos B controlan la etapa humoral. ¿Cuál es la etapa humoral de la enfermedad? Es la etapa que no se ve nada. Entonces, nosotros, como médicos, vemos la enfermedad en su etapa celular, cuando aparece un trastorno en el laboratorio, cuando aparece una imagen determinada o cuando hay una multiplicidad de signos y síntomas que el paciente manifiesta. Pero si nosotros tuviéramos en claro que una persona que viene al consultorio porque le duele la columna ya me está diciendo algo y no es que tiene una inflamación y nada más, porque para que se produzca un proceso inflamatorio, el primer acontecimiento para que se produzca un proceso inflamatorio es que haya una toxina, porque el proceso inflamatorio es eso, es capsular una toxina. Entonces, si yo me pongo en un... pero tiene que ver con el movimiento. Sí tiene que ver con el movimiento, pero si tenés ácido láctico acumulado en el músculo. Si no, no pasa nada. Entonces, hay una serie de cosas a determinar que son muy finas desde el punto de vista fisiopatológico, que nosotros muchas veces la pasamos de largo y lo que hacemos es tratar de solucionarle al paciente el problema de que si tiene dolor, si no tiene dolor. De hecho, vos vas al consultorio una vez, a los 6 meses vas otra vez, al año vas otra vez por el mismo dolor y ahí recién te dicen, che, y si hacemos una resonancia, pues se está repitiendo mucho, fíjate con el trabajo, siempre la excusa afuera. Siempre la cosa, a ver, ¿qué movimiento hiciste? ¿Qué trabajo haces? Siempre, como vive el ser humano, con la excusa afuera. Esto así. También se hace medicina con la excusa afuera. Entonces, y no se busca desde lo que puede estar pasando en el organismo. Y de hecho está pasando algo, porque si no, cualquier persona que hace cualquier movimiento tendría esa sintomatología y no es así. Y si vos te vas estrictamente al proceso laboral, te vas a dar cuenta donde tenés en un puesto de trabajo una rotación de 3 personas que hacen el mismo trabajo con diferentes horarios y con la misma carga horaria, con el mismo tiempo de trabajo, y hay uno que tiene dolor y el otro no. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Hay un patrón? No, no hay un patrón. No hay un patrón. Hay una respuesta orgánica, hay una condición orgánica, hay un montón de cosas que determinan que la respuesta final, que es lo que nosotros les decimos enfermedad, o la manifestación final a lo que nosotros decimos enfermedad, sea una circunstancia la cual hay que evaluar teniendo en cuenta todo lo otro, si no, no se puede. Viste que yo siempre te digo, el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. ¿Te acordás en los años 90 cuando estaba el presidente Biden y vino el papá Bush
ese día se firmaba el nuevo orden mundial, el desmantelamiento de esta Argentina. El viejo coronel Seineldin, cuando estábamos en Campo de Mayo, hicimos 2 documentales, ya me adelantaba esta situación. Desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, drogas, prostitución, todo en la Argentina y en el mundo. La famosa globalización, ¿sí? Los grandes monstruos que venían a ocupar, ¿sí?, las grandes tierras, los recursos naturales, acá en la Argentina y en el mundo. Y siempre lo hacen poniendo a alguien, ¿sí? Van poniendo la pata imperialista en todo el mundo detrás de los recursos naturales, ¿verdad? Pero siempre no lo hacen solo. Los enemigos siempre tienen los cómplices y lo estamos viendo acá con el tema mapuche, lo hemos visto en Malvinas, en tantos lugares, ¿sí? Está poniendo esta pata imperialista, este nuevo orden mundial, ¿sí? Que ahora ha cambiado un poco la estrategia, pero siguen siendo los mismos. De este tema va a hablar el coronel Pisolito. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Buen día, Cecilia. No te saludo de Mendoza porque no estoy en Mendoza. Estoy acá en Buenos Aires para la reunión mensual del Centro de Estudios Estratégicos Santa Romana. Acá nos reunimos con nuestros expertos, nuestros equipos, para analizar la realidad mundial, regional y nacional. Entre estos temas vamos a tratar uno que hoy es de tremenda actualidad. ¿Cuál es el de los separatismos? Te había dicho, y lo repito, que para entender lo que nos está pasando, tenemos que ver los ciclos. Ya habíamos hablado de un ciclo, la globalización, que se inicia tras la caída del muro de Berlín, se consolida con el triunfo de los Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo, cuando Bush padre anuncia el nacimiento del nuevo orden mundial. Incluso hay un famoso politólogo norteamericano, pero de nombre japonés, Francis Fukuyama, que va a decir que esto constituye el fin de la historia. Nada más y nada menos. Es decir, para él mueren las ideologías, ha triunfado el liberalismo y solo nos queda disfrutar de las mieles del libre cambio, de los mercados, etcétera, etcétera. Bueno, todo iba bien aparentemente hasta los avionazos del 11 de septiembre y todo lo que vino después. Esta democratización que hoy sufrimos del terrorismo. Bueno, ahora se ha iniciado aparentemente un ciclo que es contrario a la globalización, que se llama glocalización, es decir, toda una tendencia en que lo local tiene mayor valor que lo global. Bueno, esto lo vemos en numerosos países, lo vimos en el Brexit británico, lo vemos en Escocia, en Irlanda, dentro de la propia Gran Bretaña, lo tenemos en Italia con la Liga Lombarda, Córcega en Francia, los kurdos en la zona del Levante, y como si fuera poco, en nuestra cercana, lo digo desde el punto de vista sentimental, Cataluña. Lo vimos por televisión, hoy separarse, reivindicar lo identitario, que puede ser una religión, que puede ser un nacionalismo, o que puede ser otra cosa, está de moda. Un dato para que lo tengamos en cuenta: cuando se fundan las Naciones Unidas en 1945, en el Acta de San Francisco, había 50 estados firmantes. Bueno, hoy, a varios años, no tantos, de ese hecho, hoy las Naciones Unidas cuentan con casi 200 miembros. Es decir, vemos claramente que esto se ha multiplicado y se va a multiplicar. Bueno, una de las explicaciones que podemos dar a este fenómeno es, obviamente, la caída del Estado Nacional y de qué se trata de sociedades viejas, las sociedades europeas que tienen algunas cientos o no miles de años de historia, como la francesa, la italiana, la británica. Bueno, no sería ilógico que estos procesos tengan raíces profundas en su historia, en el devenir de todo su desarrollo. Entonces nos dirán, bueno, países jóvenes como el nuestro aparentemente estarían libres de sufrir esta peste de la fragmentación, del separatismo, pero no es así. Hoy, en varios lugares de América, tenemos reivindicaciones que apuntan al separatismo. En nuestro caso, no quiero ser alarmista con esto, tenemos el tema mapuche, que no es un tema aislado. Sabemos, por ejemplo, que en Perú está una reivindicación similar de los quichua. Lo mismo en Brasil de los indios Gamela
o casualidad, ambos grupos étnicos están asentados en grandes riquezas de la cuenca amazónica. Lo mismo le pasa a nuestros mapuches, que para muchos no se trata nada más y nada menos que de un negocio inmobiliario, pues se encuentran en fértiles tierras de nuestra Patagonia, donde se encuentra uno de los yacimientos de gas shale más importantes del mundo, cuál es Vaca Muerta. Y esto nos lleva a una paradoja. Empezamos diciendo que la globalización estaba en retroceso y que se enfrentaba a la fragmentación. Bueno, esto, ¿por qué es paradójico? Porque esta globalización que ha erosionado, deteriorado, esmerilado a los estados nacionales, por otro lado se ha consolidado en todo lo que es el libre comercio mundial, transnacional y especialmente en el campo tecnológico, con especial hincapié en el tema de las comunicaciones. Bueno, entonces, ¿qué paradoja se da? Que por un lado los estados nacionales, que son los que nos contienen, los que nos han dado forma política en los últimos 300 años, no solamente están siendo atacados desde abajo por esta fragmentación, sino desde arriba por esta globalización que todavía queda en estos aspectos tecnológicos y financieros. Y bueno, es lógico que se dé en la unión entre los que se quieren separar, fragmentar, y los que todavía sueñan con un mundo global. No es extraño, y lo hemos dicho, que la causa mapuche argentina tiene apoyo en Francia, por ejemplo, o en la propia ciudad de Brito, en Gran Bretaña. Lo mismo sucede con Sendero Luminoso en Perú y lo mismo sucede con los indios Gamela en Brasil. Es decir, vemos una doble tenaza que se enfrenta al Estado Nacional. Una que viene desde arriba, que es la globalización, que se está refugiando en lo tecnológico y en lo financiero, y la fragmentación que viene desde abajo. Bueno, Cecilia, este es mi pequeño aporte de hoy. Tenemos que seguir con atención el proceso de Cataluña. Muchos de nosotros tenemos parientes viviendo en esa zona. Son muchos los lazos que nos unen. Seguramente que ese ejemplo se va a expandir. Y por supuesto mantener un ojo en esta crisis que es incipiente, pero que ya se ha desarrollado, que es la crisis mapuche. Con esto termino, Cecilia. Te mando un saludo y nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Valor de vivir. Y seguimos hablando de los temas de los conflictos mundiales, pero desde otra óptica, pues yo le decía a María Esther Pedroni, bueno, lo que pasó en Las Vegas, ¿qué origen tienen? ¿Por qué este comportamiento que tiene el mundo? Esta gente que lo hace, ¿cuál es la raíz? Desde el Reiki, ¿cómo se ve esto? María Esther Pedroni. Es un inconformismo general. Yo pienso que la gente, a ver, han perdido su cauce. Por ejemplo, si en una corriente donde hay un río pequeño, un curso de agua pequeño, vos ponés una piedra grande, el agua automáticamente se abre, rodea la piedra y sigue. Pero ese es el efecto de la naturaleza. El ser humano no tiene esa condición. El ser humano arremete, choca. Hay una, ¿cómo te puedo decir? Una dicotomía en todo eso, ¿no? Cómo uno dice cómo el ser humano no puede pensar, cómo pierde ese juicio sano para evaluar las cosas que le pasan, lo que le pasa en el entorno, lo que pasa en su trabajo, con su familia. Es como que vive tan atolondrado y tan corriendo, persiguiendo fines que no tienen sentido. Todo es fruto de la incomprensión, de la intolerancia. Mirá, yo te hago una pequeña muestra. Si yo cometo una torpeza, un caso, un papá y un hijo. El chico comete torpezas propias de la juventud. Viene a la casa y papá está furioso. Furioso, ¿eh? ¿Qué hace con el chico? Lo sacude, capaz que le da una bofetada, le habla mal. ¿Qué genera en el chico? Odio, resentimiento. Si yo, papá, llega a mi hijo que cometió una torpeza, hablo y le hago entender, pensando llegar al corazón con lo que le digo, ¿cómo es la actitud de ese chico? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los mayores?
¿Hasta qué punto llega la incomprensión, la intolerancia? ¿Cómo puedo decirte? El contenerse y saber que con la violencia no se llega a ninguna parte. Cuando vos generás violencia, ¿qué pasa con una pelota cuando la tirás al frontón? Vuelve. Bueno, es lo mismo. La palabra es lo mismo. La palabra que vos emitís tiene el mismo efecto. Entonces, eso se genera en todos lados. Vos vas a una repartición pública a hacer un trámite y la gente te atiende con una cara que parece que vienen de un sarcófago. Te contestan lo justo y necesario, a veces tenés que decirle cómo dijo, porque no entendiste lo que dijeron porque hablan con la boca cerrada. Traen todos los conflictos de la casa a la ventanilla donde atienden. Un ejemplo. Entonces, ¿qué genera todo eso? ¿Cómo es el sentimiento de la persona que está del otro lado de la ventanilla? Entonces, fíjense lo de la pelota, el rebote. Entonces, vos sumás una cosa, otra cosa, otra cosa. Cuando querés acordar, tenés un caos generado. ¿Por qué? Por la actitud que asume la gente en el diario vivir. Porque la contención, ¿dónde está la contención? No existe en la casa tampoco. En la casa llegan, el chico necesita atención y la madre le dice, espera que tengo que hacer la comida. Va el papá y le dice, espérate que tengo que mirar el informativo, espérate que miro los papeles. Y el chico se cansó, llegó la hora de ir a dormir, se fue a dormir, no habló Pero con lo que nadie. producen No habló es- con nadie. Sí, pero los que producen todos estos conflictos mundiales no son chicos, son gente grande. Bueno, pero empieza desde ahí, desde la base. Y eso se traduce en cada lugar donde la persona actúa. Ese chico que en la casa no tuvo respuesta, que va el otro día a la escuela y a lo mejor necesitaba la contención de ese papá y de esa mamá, seguro que lo necesitaba. Y no obtuvo ni siquiera la más mínima atención porque todos estaban ocupados en otra cosa. ¿Cómo llega a la escuela el otro día? Enojado, mal, no tuvo respuesta. Sigue obrando mal porque no tuvo el consejo que tenía que dar en el momento oportuno. Pero esto es como una lastimadura. Si la curás a tiempo y le pones el ungüento, se sana. Demorará más o menos, se sana. Pero si no, va a terminar con un problema purulento, con una infección. Y esto es lo mismo. Y en todo grado, pero empieza desde los chiquititos hasta los más grandes. Una persona en un trabajo tiene problemas y tiene conflicto y pide hablar con su jefe. Después, mañana, y bueno, la persona va dejando y no vuelve a insistir porque le da vergüenza volver a insistir, pero el problema sigue estando en ella. ¿Qué genera todo eso? Resentimiento, violencia, un problema que no fue resuelto y que se acumula y genera, ¿cómo puedo decir?, sentimientos negativos en la persona. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Si no somos escuchados en su momento y no hay apertura para la escucha. Valor de vivir. Me encanta este tema que va a tratar Adriana Torres. ¿Cómo recuperás tu figura? ¿Verdad? En un mundo que a nosotras las mujeres nos exige tanto, ¿sí? Que a veces vos decís, bueno, hago una dieta, pero una dieta te hace sufrir, ¿no? Entonces, desde memoria celular, ¿cómo tratamos esto? ¿Cómo recuperamos nuestro cuerpo? Adriana Torres. Cuando hablamos de recuperar tu figura sin hambre, sin padecer, estamos hablando de poder tener el cuerpo que de verdad deseamos y no el que podemos. ¿Sí? Porque la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones de mucho estrés, inclusive a la hora de tener que pasar por dietas. Hoy el modelo social nos está invitando permanentemente a lidiar contra las grasas, contra las calorías. A veces vemos productos que dicen 0% grasa, 0% calorías, 0% y 0% nutriente. Entonces, claro, estamos hablando de productos que tanto, entonces el archienemigo de
la figura son las grasas, el archienemigo son las calorías, es hacer dietas y más dietas, intentar dietas mucha gente por su propia cuenta, leyendo libritos, oyendo a algún nutricionista, en donde el cálculo permanente de la caloría, y muchas veces nos olvidamos de que atrás de nuestra figura hay toda una estructura que hemos organizado y hemos ido codificando. A través de memoria celular, cuando la persona llega a memoria celular porque encuentra que tiene un problema de codificación de su cuerpo, no está de acuerdo con su cuerpo, puede ser obesidad, el problema puede ser bulimia, el problema puede ser anorexia, el problema puede ser que le quedaron kilos de más después de un embarazo, kilos de más después de pasar por una enfermedad, o porque está en una etapa menopáusica y bueno, como mi mamá, mi abuela, después de la menopausia tengo este cuerpo y no tengo este otro, o tengo mucha cintura, o tengo mucha cadera, o soy muy grande de hombros. Entonces, el cuerpo en realidad, el cuerpo que tenemos es una construcción y hemos ido codificando a través de nuestra vida, como todo lo que trabajamos en memoria celular, nuestro ADN se ha ido conformando a través de las experiencias vividas, a través de las circunstancias. Y si el problema, por ejemplo, es de autoestima, significa que en una etapa de nuestra vida hemos construido la autoestima. Si el problema, otro de los problemas que podría haber a través de los kilos de más, de la obesidad o de un problema de anorexia o de bulimia, podría ser, por ejemplo, la sexualidad. Muchas veces atrás del cuerpo también está el tema de la sexualidad. Hay un chiste de Mafalda que dice, perder peso, o sea, a mí no me gusta perder nada. A veces también puede ser que en realidad sea un problema que viene por otro lado y el cuerpo lo interpretó desde el no perder cosas desde su propio cuerpo. El tema de la sexualidad también es muy importante tenerlo presente. Muchas veces a través de nuestro cuerpo estamos poniendo límite para que el otro no se nos acerque. Pero por supuesto, esto no pasa por un lugar consciente. Conscientemente, a veces cuando la persona dice, ¿por qué no tenés el cuerpo que querés? Y la persona se autoflagela. Hay gente re culposa que dice, y yo no adelgazo porque como una chancha, no adelgazo porque me la paso comiendo. Y hay otros que son muy mentirosos y no son culposos y dicen, por ejemplo, vos le preguntás ¿por qué estás gordo? Y dice, ay, no sé, yo tomo agua y engordo. ¿Sí? Entonces, hay otras personas que sufren mucha ansiedad. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar y cuando llega a la terapia de memoria celular una persona con un problema, que ya sea porque tiene bulimia, anorexia, obesidad, kilos de más, kilos de menos, ¿sí? Lo que vamos a hacer en memoria celular es siempre ir a ver todos los factores, porque esto es multicausal y probablemente vamos a necesitar mucho más que un encuentro para poder llegar a todo, a que la persona pueda verse realmente como quiere. A veces hay que adelgazar, es verdad, pero también hay registros de dietas caóticas y frustraciones atrás de todo. Entonces, como este es un tema muy importante, yo ahora próximamente voy a dar un taller que se llama justamente así, Recupera tu figura sin hambre, sin padecer, en donde la persona va a poder ir tomando conciencia de por qué la obesidad y todos los factores que pueden estar dando vueltas. No nos podemos olvidar del factor hereditario, por ejemplo, madres, abuelas, familiares. Entonces, como el ser humano, ¿sí? Lo que nos pasa siempre generalmente es multicausal, entonces lo vamos a abordar desde todos los puntos de vista. Y la verdad que los resultados que se obtienen con memoria celular es increíble. Realmente increíble porque la persona deja de padecer esto como flagelo, ¿no? Decime, ¿cuántas veces
porque a uno también le ha pasado, a vos me imagino que te ha pasado. Viste que uno entra en conflicto con problemas existenciales, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi rol? ¿No? Hay un montón de cosas que nos pasan y pasando determinadas edades también nos hacemos muchos planteos. De este tema, de estos problemas que tenemos, ¿cómo influye el counseling en esto? ¿Sí? ¿De qué manera se abordan todos estos temas para vivir una mejor vida? Gloria Bredice. Bueno, hoy la pregunta es qué puede hacer la consultoría psicológica por vos, por si estás en una situación de conflicto, desbordado en las emociones o una sensación de malestar con vos mismo. Porque la consultoría psicológica o counseling en inglés se refiere a dar una respuesta de ayuda a toda persona que está en un proceso en el cual siente que está en un estado conflictivo. Es muy preventiva de las alteraciones mentales porque no trata o no tratamos en esta relación de ayuda con lo que serían los cuadros psicopatológicos, ¿no es cierto?, que ya necesitan de psiquiatría, necesitan de medicación, sino que lo que tratamos es cómo estás viviendo en tu vida cotidiana que hace que te hayas descompensado, descompensado interiormente en tu mundo de pensamientos, en tu mundo de emociones y en la forma en la que te estás relacionando con la vida cotidiana. Este proceso que el consultor psicológico aborda junto a vos, le llamamos proceso porque justamente es como una indagación, una exploración, apunta sobre todo a la posibilidad de aprender a gestionar ese mundo personal que yo tengo. Antes no se pensaba este tipo de cosas, uno decía, bueno, es mi personalidad y listo. Hoy sí se piensa, hoy sí sabemos y está comprobado que nuestra personalidad no es una coraza rígida y un carácter totalmente, construido, imposible de modificar. Por el contrario, sabemos perfectamente que a través de un proceso del darte cuenta, del comprenderte, del aprendizaje, podemos nosotros cambiar esos hábitos o esos modos que nos llevan a ser infelices. Y ese es justo el motivo de una consulta, psicológica a través del counseling. Esa posibilidad que te da de entrar en contacto con tu manera de vivir, con tu forma de pensar las situaciones que estás atravesando y también con el estilo emocional, porque cada uno de nosotros tiene como un estilo emotivo. Algunos son más ansiosos, otros no somos más angustiosos porque entramos, a lo mejor en procesos de tristeza o procesos de desesperación, pero cada uno de nosotros al comprender cómo responde y qué proceso es el que se desarrolla ante un conflicto y saber que puede tomar las riendas, que puede hacer algo con eso, aprender a manejarlo, se convierte en un gran gestor de sí mismo. Y justamente ese desarrollo de ese sí mismo, yo mismo, de mi persona, con fuerza, con capacidad, con habilidad, es como genera como un circuito virtuoso, porque al sentirte con confianza, al sentirte que vas pudiendo darte cuenta, al sentirte que vas pudiendo modificar algunas pequeñas cositas, que pudiste pasarlo mejor, que podés hacer algo con tu mundo emocional, ¿qué mejor que ir reconociendo el poder personal que tenemos? Ser gestores de nuestras emociones, gestores de nuestro mundo interno, esto nos hace mucho más poderosos con nosotros mismos y a la hora de manejarnos en cualquier situación.
Entonces, si te preguntaste qué puede hacer el counseling, y en este caso nuestra escuela, que es consultoría psicológica gestáltica, que es una línea muy vivencial dentro de la psicología, esta es lo que quise traerte como comentario en el día de hoy. ¿Qué puede hacer? Y bueno, ayudarte a que aprendas el arte de vivir mejor, el arte de manejar tu mundo interior, el arte de vértelas con tus acuerdos internos en aquellas cosas que te ocurren. Es un arte de vivir la vida. También el consultor psicológico, se ha preparado a sí mismo para poder realizar esta ayuda. Ha podido vivenciar, ha podido experimentar, lo hace desde un lugar, digamos, que ha desarrollado una habilidad de ayuda de una manera profunda y comprometida con los procesos de las personas. Valor de vivir. En estos 3 programas que venimos emitiendo con el doctor Motura, estamos hablando de esquizofrenia, ¿verdad? Que es por qué pasa, y ahora vamos a hablar de los tratamientos que vos podés hacer ante este tema. El doctor Giraldo Motura. Yo viví la época en que se le hacía electroshock. El electroshock era terrible. Era equivalente al pozo de víbora de la antigüedad. En la antigüedad lo bajaron a un pozo lleno de víboras para que el tipo, a ver si viéndose ante ese peligro, ¿no es cierto?, reaccionara. Bueno, el electroshock se le ponía y tenía las convulsiones, ¿verdad? También se usó, eso ya no se usa más, por suerte. Yo viví la época, me negué a hacerlo a los pacientes porque lo consideraban una barbaridad. Era un garrotazo, un tiro al aire, no era otra cosa, porque no había un fundamento tampoco para eso. Y después se lo llevaba al coma insulínico también. Claro, pero los recuerdos se iban con el electroshock. Quedaban muy trastornados, ¿no es cierto? Es decir, que un tipo que tiene una locuacidad tremenda, cada caso era distinto. Sí, sí, no se puede decir, claro. no había una cosa, Sí, sí, eso sí. se ha dejado actualmente. Sí. He hablado últimamente con gente que sigue en esas cátedras y me dice, no, que eso ya no sé, ¿te acordás cuando hacíamos? Bueno. ¿Y una resonancia magnética le da...? Sí, aparecen las cosas, no es tan fácil. En el Alzheimer, por ejemplo, que ya vamos a hablar de eso, sí, ahí aparece, pero en esto no sale tan fácil, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto? Parece más un mecanismo químico. Lo que se usa actualmente es la clozapina, la risperidona y la olanzapina, que logran remisiones, no digamos una curación, pero son adaptables, por lo menos sacarlos del hospicio, del manicomio, y poderlos llevar a la casa. Ahora, por favor, los que estén usando ese tipo de droga, vean las contras, tiene muchas contras, y vigilen las pruebas hepáticas, la glucemia, y vigilen los lípidos, es decir, colesterol y todo, porque provoca alteraciones hepáticas y puede provocar, en estos casos, la glucemia, tanto subidas como bajadas, ¿no es cierto? El coma insulínico que se usaba era se le ponía insulina y entonces entraba en coma, se ponía rojo y transpiraba, ¿no es cierto? Entonces ahí eran enfermos que estaban muy caquéticos, que ya no comían ni nada. Eso les da mucho apetito, comían y era para recuperarlo. Se sigue usando todavía, algunos dicen que le da resultados. Yo le vuelvo a repetir, no estoy en este momento en ese tema, pero hice mi experiencia, ¿no es cierto?, en ese sentido. Ahora, dentro de las terapias de tipo natural, que es lo que ustedes están esperando, yo, abuelo pájaro, le he hecho, no para demostrar, hacer ver que el tema lo conozco, que no estoy tocando de oído. Seguro. Escúcheme, la acupuntura. La acupuntura me ha dado resultado la cefálica. La cefálica, ¿no es cierto? Por ejemplo, se puede hacer con esta agujita, ¿no es cierto? Vienen de China así, ¿no es cierto? Ya preparada, y se le da al paciente, él se la lleva. Hay un punto acá en la parte alta de la cabeza, el 20 vaso gobernador, que es extraordinario. De la mansa loco, diría. Claro. Hay otro acá, el Inintran, también, que me da muy buen resultado, ¿no es cierto? Hay otros puntos más en la parte posterior, el punto acá cuando sobre todo los que están en mutismo,
Y en fin, hay que ver los problemas que tiene el enfermo y le doy así algunos puntos. Están también los puntos que son buenos para la visión en este sentido. Hay en la parte en la auriculopuntura, en la parte del lóbulo de la oreja, porque en la oreja está el ser humano puesto como en posición fetal. Acá está la cabeza, este es el cuerpo, por acá estaría la cuarta, quinta lumbar, la de la cintura. Estaría como puesto en posición fetal. Por eso los Buda y todo que tienen ese lóbulo tan largo, que considera signo de inteligencia, y que también se ponen aros para estirarlo y dicen que mejora la inteligencia, porque esto representaría el cerebro. Este punto que he marcado acá, lo usamos con ustedes, lo dije en uno, era el punto de la lactancia. Ya hablamos de ese punto en otro programa. Bueno, la acupuntura puede ofrecer una ayuda. Ahora en la homeopatía el gelsemium da buen resultado, ¿no es cierto? El iosiamo, la cofea, el natro muriático, el lachesi, sobre todo cuando son mujeres, ¿no es cierto? Porque en las mujeres a veces la recuperación es más rápida en las mujeres porque el tema de la destrucción de la dopamina por los estrógenos es menor. Por eso cuando entran en menopausia a veces se acrecienta el tema. Bueno, en las flores de Bach tenemos el clematis, que nos da buen resultado para que aterricen, que no vuelen, que pisen la tierra, porque vuelan ellos, ¿no es cierto? Es interesantísimo. Estamos hablando del paranoide, ¿no es cierto? Tenemos el Chernobud, que es para no volver a repetir el mismo error, para acumular historia. El cerato también es para poderlos poner en el nivel común y normal. El walnut, cuando creen en hechicerías o en todas esas cosas, ¿no es cierto? El rompehechizo se le llama al walnut. En cuanto a la fitoterapia, darle los lisado de cerebro, anda muy bien, ¿no es cierto? La levadura de cerveza es buena porque por la vitamina B que tiene mejora la parte mental. El consumo de la miel, luego del azúcar, sería mejor porque da una glucemia que sube despacio. La jalea real es muy bueno. La levolutamina, porque como le decía, que permite, ¿no es cierto?, mejorar la secreción de la serotonina. El lepidium, que es una hierba de los Andes peruanos también, que da energía, vitalidad, por lógica, depende del caso y a quién se le da. Le doy un resumen así general. Perfecto. Le quiero decir que hay todo un arsenal de remedios, tantos de la medicina oficial, a la que sigo y sigo leyendo, continuamente mantengo informado. En los minutos que puedo quitarle al sueño trato de aprender las cosas también de la medicina oficial. Y la medicina natural, de la que, como yo he dicho muchas veces, soy médico cirujano en mi título, pero soy naturista por vocación. Tema de hoy, estuviste ayer, hoy, toda la semana en los medios de comunicación. Estoy hablando del tema sindical, de la corrupción sindical. Este tema lo aborda un sindicalista de acá de la ciudad de Rosario, Oscar Barrionuevo, y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Mirá, sinceramente, creo que existe en el sindicalismo, como en todos los espacios de la sociedad, alguna gente que yo te diría que son hasta malvivientes. Pero es minúscula la cuestión, es minúscula. Porque si vos me dijeras, bueno, hay una gran mayoría, es minúscula. Es decir, así pasa también en los sectores de trabajo, donde vos tenés mucha gente, algunos trabajan, otros no trabajan, algunos se llegan a hurtar alguna cosa. Esto pasa. Lo que sí es que sindicalistas son un montón, son muchos. No es solamente la imagen del número uno. Es decir, en mi gremio son 20 y pico, no sé cuánto, 28, creo que son los componentes de la comisión directiva.
Si alguno dejara pasar algo, bah, eso no pasaría porque mi gremio no es poderoso, pero sí, sinceramente, los trabajadores tendrían que hacer justicia con aquellos que cometen ese tipo de hechos, ¿no? Es repugnante. Vos sabés que el trabajo es una cuestión que tiene que ser medianamente bien pago según la función del trabajo, ¿no? Pero en mi gremio es un gremio que realmente trabaja muchísimo, labura 8 horas, cuando antes, por ejemplo, la guardia nuestra laburaba 6 horas y nosotros 7, digamos, el conjunto del personal. Bueno, ahora se trabaja 8 horas y además, te digo, siempre, siempre el Ministerio de Trabajo tiene que estar detrás, siempre, siempre los inspectores tienen que estar detrás. Es decir, esto lo digo por mi gremio y por los demás gremios. Claro. No hay que dejar los gremios, porque para eso está el Ministerio de Trabajo. Y lo digo yo porque vos sabés que tuve el honor de haber sido responsable de ese departamento, que fue el Departamento de Trabajo. Es decir, pero no está solamente para defender, el mundo del trabajo, y el mundo del trabajo lo componen todos. Uno no puede estar siendo tolerante con tal o cual sindicato. Vení, tomá, ya está. No, no es así. Entonces, y hay gremios que se mueven poco en el Ministerio de Trabajo. Tendrían que estar más. En el provincial, más que nada, y en el nacional. Y con actitudes así, pachuza y fea, como la que pasó ahora con el caballo, con el patón. Sinceramente, los delincuentes cuando tienen que pagar. Entonces, porque además es una infamia eso, porque le está sacando al sudor de sus pares. Entonces, eso es una cuestión de una crueldad demencial. Entonces, a mí, los que lo conocían, como a muchos los conocemos también, no digo que estén son carentes de cualidades. Y esas carencias de cualidades les permite hacer este tipo de atrocidades, por ejemplo, de quedarse con el sudor del trabajo ajeno. Entonces esas cosas tienen que ser impiadosa la justicia. Es decir, impiadosa y más que nada la justicia de sus propios pares, el personal mismo tendría que ser estos tipos nunca más y los que lo siguieron también nunca más. Porque no es un relevo, ya está. ¿Por qué permitieron hacer eso? ¿Por qué? Si los míos se callaran por las decisiones, yo no manejo plata de mi sindicato. Jamás lo hice. Además, te puedo decir, la suerte me sonrió y como lo he hecho tantas veces, no tengo casa, no tengo auto, no tengo nada. Pero tengo la felicidad inserta en mi corazón de saber que los míos me quieren y que mis compañeros de los distintos gremios siempre han consolidado mi accionar, manteniéndome en distintas posiciones. Vos sabés, al frente de la CGT cuántas veces estuve y de la 62 también. Entonces, y siempre al frente. Es decir, por algo, es decir, no son las cualidades o calidades de la persona, son las bondades también. Y la bondad es respetar el trabajo de los tuyos. Hay muchas personas que viven sufriendo, ¿viste? Nacieron sufriendo toda su infancia y siguen sufriendo. Ahora, ¿cómo encarás ese sufrimiento? ¿Sí? ¿De qué manera encarás la vida para paliar ese sufrimiento? Tema de Griselda. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente en la consulta. La gente te dice, ¿puede ser que yo esté toda mi vida sufriendo? Que he pasado toda mi vida sufriendo y sigo sufriendo. Y la respuesta a eso es que en realidad no es que uno tenga que sufrir toda la vida, no es que el estado que voy a tener toda mi vida es de sufrimiento, sino es
cómo encaro la forma de vida. Por ejemplo, en las neurociencias ahora nos están diciendo que el cerebro, antes se decía que se usaba nada más que un 10%, un 30%, un 20%. En realidad las neurociencias nos están diciendo que nosotros usamos el cerebro todo, íntegro, todo el tiempo. Solo que enfocamos las emociones, que es lo que yo siempre digo, que en el tarot tenemos las emociones, lo que es mental, lo que es emocional, todo el área sexual, el área de movimiento y creatividad. Esas 4 energías en el cerebro la enfocamos en un solo lugar. Por ahí enfocamos todo en lo emocional, que la mayoría de las veces pasa eso, que enfocamos todo con lo emocional. Por esa razón, muchas veces vivimos sufriendo, la pasamos mal, porque enfocamos todo en el otro. Por ejemplo, amamos a esa persona, todo el tiempo pensamos en esa persona. En otras oportunidades enfocamos todo lo que sea con lo que sea mental. Entonces, si tenemos un problema financiero, todo el tiempo estamos pensando en cómo solucionamos ese problema, cómo vamos a arreglarlo, y nos olvidamos de lo que es emoción, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos del amor, nos olvidamos de relacionarnos y de sociabilizar. De hecho, también pasa con la gente que tiene muy centrado el tema en lo sexual y también le es difícil salir siempre de esa especie de nube enfocado en un mismo lugar. Después está la gente creativa, que es las personas que vos ves que viven relajadamente, no se responsabilizan demasiado de su misma vida, siempre tiene que estar pidiendo asistencia, alguien lo tiene que estar ayudando. Entonces, este tema del sufrimiento, cuando vienen a la consulta, lo que intento muchas veces, y siempre les digo que intento que hagamos juntos, es este ejercicio de tratar de que los pensamientos no estén siempre enfocados en lo mismo, que sociabilicemos, que salgamos, que entendamos que los temas financieros, si bien son importantes, porque es real, es importante, no es todo, que cuando tenemos un amor, nuestra vida no se termina con ese amor, que tenemos que buscar un equilibrio. ¿Y cómo buscamos el equilibrio? Por ejemplo, una forma de equilibrar estos 4 elementos que tenemos, que todos tenemos, es meditar. Es tomarnos unos 10 minutos en el día, sentarnos, meditar. Y si no podemos meditar o no sabemos meditar, sentémonos, leamos un libro, escuchemos música, detengámonos un poco para poder observarnos. Porque el gran conflicto que tenemos es que no nos podemos observar. Es por eso que una consulta de tarot es importante, es interesante, porque esta herramienta humilde y poderosa, como siempre les digo, es una forma de espejar. Nos espejamos en cada lámina y de a poco, juntos, vamos encontrando un camino más claro. Recordad que tenemos derecho al bienestar. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Daniel Zapata, que entrega el Onda de Plata a mucha gente, productores de televisión, ¿sí? Empresas. Un hombre muy solidario, ¿sí? Que a través de este premio ayuda a muchísima gente y eso es fundamental. Así que bueno, gracias por este premio y este premio va para toda la audiencia y todos los columnistas del Valor de Vivir. Y no me quiero olvidar de nadie. Desde que empezamos hace 12 años con este programa hasta hoy, a todos ellos, a Daniel Zapata también, ¿sí? Muchísimas gracias. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.